la clase. Entonces, repito, estamos viendo el tema de la competencia de la jurisdicción ordinaria, competencia laboral. Habíamos dicho que esa competencia tenía unos factores, ¿cierto? Y que esos factores de competencia, el primero de ellos es el factor objetivo. Habíamos ofrecido una sentencia de la Corte Constitucional denominada sentencia T-308 de 2014, que nos hablaba de ese primer factor objetivo de competencia. La Corte recordaba que el factor objetivo de competencia desde la teoría general del proceso, en esa sentencia T-308 de 2014, se divide en dos. El factor objetivo se divide en dos, en la cuantía y en la naturaleza del proceso, en la cuantía y en la naturaleza del asunto, ¿cierto? Entonces, ese factor objetivo se divide en dos, en la naturaleza del asunto y en la cuantía, ¿cierto? Y yo habría hecho un archivo de Excel donde estaba explicando esto de manera esquemática, permítanme, yo lo abro. Yo les había enviado también ese archivo a al grupo de WhatsApp que creamos, donde habíamos, perdón, donde habíamos clasificado los factores de competencia de la siguiente manera. O sea, el conjunto se llama factores de competencia y el primero es el factor objetivo, que según esta sentencia T-308 del 2014, pues el factor objetivo se divide. Me interesa esta sentencia porque es una recopilación de la doctrina, ¿cierto? En la naturaleza del asunto y en la cuantía. En el proceso laboral, la naturaleza del asunto nos la da el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es decir, esto responde a la pregunta, ¿qué asuntos se deben procesar en la jurisdicción ordinaria competencia laboral? ¿Qué asuntos? Entonces estábamos viendo varios de esos asuntos. El primero de ellos, el primero de ellos eran todos los conflictos relacionados con contratos laborales. Todos los conflictos, dice la norma, artículo 2, ya lo muestro en pantalla, que tengan que ver con contratos laborales, conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato laboral, se nos van por la jurisdicción ordinaria, competencia laboral y seguridad social. Entonces yo aquí entré a hacer una explicación rápida relativa a que no solo es los contratos laborales del sector privado, sino que hay una clasificación de servidores públicos y vimos esa clasificación de servidores públicos, vimos los de carrera, los de provisionalidad, los de nombramiento y remoción, los de periodo, nos faltó unos por acá que son los de elección popular, empleados públicos de elección popular, nos faltó esos, pongámoslo como E. Ahora les envío nuevamente este archivo. Alcaldes, gobernadores, congresistas, que se consideran empleados con subordinación laboral, eh, pero frente a la ley y la constitución. Y ellos tienen prestaciones sociales. Un alcalde tiene que cumplir 8 horas, un gobernador tiene que cumplir 8 horas. Son empleados con prestaciones sociales, con seguridad social, subordinados, pero ante la ley y la constitución. Esto en la doctrina del derecho administrativo se llama relaciones especiales de sujeción. ¿Qué son relaciones especiales de sujeción? Son relaciones de subordinación a las que entra una persona natural eh, y a las que se somete frente al Estado. Entonces, por ejemplo, todos los servidores públicos están sometidos a esas relaciones especiales de sujeción porque se insertan en un régimen laboral que ya el Estado trae. Entonces tenemos pues los empleados públicos, que hay de varias clases, ustedes ya lo saben, yo no voy a volver a repetir todo eso, de carrera, en provisionalidad, libre nombramiento y remoción, en temporalidad, de periodo fijo y de elección popular. Tenemos los miembros de las corporaciones públicas, los consejos municipales, las asambleas, y tenemos los trabajadores oficiales. Yo les expliqué que era trabajador oficial quien se ajustara al factor funcional y al factor orgánico.
Factor funcional, los que trabajen en obras públicas, en la construcción, mantenimiento, sostenimiento de obra pública. Factor orgánico, los que trabajen en empresas industriales y comerciales del Estado, salvo los cargos de dirección, confianza y manejo que son empleados públicos, y los que trabajan en sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga el 90% de participación, salvo los cargos de dirección, confianza y manejo que serán empleados públicos. Entonces, quien cumple el factor funcional o el factor orgánico debe ser contratado por contrato laboral. Y en el sector público hay varias clases de contrato laboral para los trabajadores oficiales. Está el contrato a término fijo, el indefinido, el contrato por obra o labor. El régimen jurídico de estos contratos está en la Ley Sexta del 45 y en el Decreto 2127 del 45. Entonces, cuando un trabajador oficial tenga divergencias con la administración pública, cuando estos que voy a colorear, cuando un trabajador oficial tenga divergencias jurídicas, bien sea del derecho laboral individual o bien sea del derecho laboral colectivo, con la administración pública, el conflicto jurídico no se va a ir por la jurisdicción contencioso administrativa, sino que se va a ir por la jurisdicción ordinaria competencia laboral. Así vayamos a demandar al Estado, ¿cierto? Supongamos a un trabajador de obras públicas que tenía fuero convencional, es decir, no lo podían despedir sin justa causa, porque tiene una convención colectiva porque pertenece a un sindicato, tiene una convención colectiva con el municipio de Itagüí, él es trabajador oficial y en la convención colectiva dice que no los pueden despedir sin justa causa. Tiene un contrato a término indefinido laboral y dicen no me pueden despedir sin justa causa la convención. Y resulta que lo despiden sin justa causa. Entonces, ¿el que va a demandar? Va a demandar al municipio de Itagüí, Secretaría de Obras Públicas, para que lo reintegren laboralmente. Va a demandar a una entidad pública, el municipio de Itagüí, para que lo reintegren laboralmente porque se violó una cláusula de la convención colectiva que el sindicato de trabajadores oficiales tiene con el municipio. ¿Ante quién va esa demanda? Como eso es un asunto relacionado con el contrato laboral, porque es derivado de la relación contractual que él tiene con el municipio de Itagüí, ya que él trabaja en la Secretaría de Obras Públicas en actividades de construcción, mantenimiento y sostenimiento de obra pública. Es un obrero de esos de pico y pala que pintan las calles, que hacen mantenimiento a las vías, ¿cierto? Como él tiene un contrato laboral con la administración, la demanda, aunque sea contra el municipio de Itagüí, no se va a ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que se va a ir a la ordinaria competencia laboral. Entonces, todo lo que se origine directa o indirectamente en el contrato de trabajo, bien sea del sector privado o bien sea de los trabajadores oficiales, se va por la ordinaria. Profe, no es una entidad pública la que vamos a demandar, debería irse para la contencioso administrativa. Ya la ley dice que no. Este artículo 2 dice que cuando se trate de contratos de trabajo, se va a la ordinaria. Ya lo que son los conflictos de los empleados públicos, que son estos de acá, estos que están en verde, ya esos, los empleados públicos, es decir, los que no son trabajadores oficiales, ya los empleados públicos y sus diversas categorías, esos conflictos sí se van a la contencioso administrativa. Pero hay una diferencia grande entre empleado público y trabajador oficial que la abordamos la clase pasada, el video está en YouTube y los que no asistieron pueden ir a rememorar ese video que en el grupo de WhatsApp se compartió, aunque en YouTube está, lo pueden buscar. Bueno, ¿qué más conoce, de qué más conoce la jurisdicción ordinaria, competencia laboral? ¿De Pues qué qué otros pena. asuntos? Dígame. Profe, es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp para ver Ah, si me pueden agregar, por favor. ponga por favor el número en el chat y ahorita se le agrega al final de la clase, listo. Bueno, Listo, muchas gracias. ¿de qué otros asuntos conoce la jurisdicción ordinaria competencia laboral? Todas las acciones que emanan del fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. Inclusive, inclusive, si se trata de empleados públicos, y en esto quiero ser muy claro, inclusive si se trata de empleados públicos. Por eso la norma dice cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. ¿Cuáles son las acciones que emanan del fuero sindical? Bueno, recuerden que hay varias. Por ejemplo, ¿qué es el fuero sindical? Es la garantía de no ser despedido, trasladado o desmejorado sin orden de un juez, ¿cierto? Sin orden de un juez. ¿Quién tiene fuero sindical? Los que vieron derecho laboral colectivo,
saben que el fuero sindical le asiste a un grupo de trabajadores del sindicato conforme el Código Sustantivo del Trabajo. Yo no me puedo ir a explicar todo el fuero sindical porque eso se ve en derecho laboral colectivo, pero sí podemos hacer simplemente un recorderis muy sencillo, muy rápido, muy veloz, porque esta no es la materia de derecho laboral colectivo, ¿cierto? Si fuera, yo con todo el amor les explicaría el fuero sindical, pero no lo es procesal laboral. Entonces yo tengo que partir de la base de que ustedes ya conocen esto. El fuero sindical es la garantía de no ser despedido, trasladado, desmejorado, y solo la tienen los fundadores del sindicato por un término de 2 meses posterior a la inscripción, perdón, de 2 meses posterior a la expedición del acto administrativo del Ministerio del Trabajo que reconoce inscrito el sindicato en el Registro Nacional Sindical sin que exceda de 6 meses. Los que se adhieran desde el momento de la fundación hasta 2 meses después de expedido el acto administrativo que reconoce el sindicato inscrito en el Registro Nacional Sindical. También, si el ministerio guarda silencio, ese término no puede exceder de 6 meses, contados a partir de la fundación. ¿Quién más tiene fuero sindical? Los miembros de la junta directiva, subdirectiva, federación o confederación de los sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de 1 principal y 1 suplente. Este amparo es por todo el tiempo que dure el cargo. El cargo estatutariamente tiene una duración, el cargo como miembro de la junta directiva del sindicato, y hasta por 6 meses más después de que dejen el cargo dentro de la directiva, subdirectiva, comité seccional de dicho sindicato. Los 2 miembros de la comisión estatutaria de reclamos por todo el tiempo que dure estatutariamente su función y 6 meses más después de que dejen el cargo. Y ya esos son los que tienen fuero sindical en Colombia. Recuerden que los servidores públicos tienen derecho a la libre asociación sindical, todos, hasta los empleados públicos. Los empleados públicos tienen derecho también a sindicalizarse. Y obviamente los empleados públicos gozan también del fuero sindical, eh, no solo los trabajadores oficiales. Eh, Les voy a mostrar que los empleados públicos también gozan del fuero sindical. Acá lo dice muy claramente el artículo, eh, el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, parágrafo primero. Dice, gozan de la garantía del fuero sindical en los términos de este artículo los servidores públicos, exceptuando esos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. Claro, pues obviamente un secretario de Hacienda de un municipio, un secretario de Obras Públicas, un inspector de policía, un alcalde, no gozan de fuero sindical. Sería contrario al régimen democrático o un juez. ¿Por qué? O sea, tienen derecho a sindicalizarse, pero no gozan de fuero sindical. ¿Por qué sería contrario al régimen democrático? Porque entonces cuando los vayan a destituir a un secretario de Hacienda, a un secretario de Salud, a un juez, a un inspector de policía, como esos cargos, pues cuando los vayan a destituir, ¿qué va a pasar con esas personas que van a alegar que son miembros de la junta directiva de un sindicato y que no los pueden destituir sin orden de un juez? Y eso implicaría de pronto entonces alterar, por ejemplo, pongas el caso del alcalde, ¿cierto? Que es un servidor público. Él se puede sindicalizar, pero sucede que pasa el periodo de 4 años y entonces ya viene el otro alcalde y dice, no, es que como yo soy miembro de la junta directiva de un sindicato, a mí no me puede destituir de mi cargo de alcalde sin un juez, porque me tienen que levantar el fuero sindical. Eso violaría el régimen democrático. Entonces los servidores públicos gozan de fuero sindical. Usted va a encontrar mucho empleado público que tiene fuero sindical porque pertenece a la junta directiva del sindicato. Pero ¿quiénes no tienen fuero sindical? Estos que acabamos de decir. Entonces, eh, lo que yo quiero decir con esto es que independientemente de que se trate un empleado público o que se trate un trabajador oficial o un trabajador del sector privado, si se viola el fuero sindical o el circunstancial, recuerden que también hay otro fuero que es el circunstancial, sea empleado público, sea trabajador oficial, la demanda se va a la jurisdicción ordinaria, competencia laboral. El fuero circunstancial, básicamente recuerden, si van teniendo preguntas las pueden ir haciendo.
El fuero circunstancial, recuerden que está en el decreto 1373 del 66, y ese fuero nos dice que los trabajadores de un sindicato, todos los trabajadores de un sindicato, todos, que hayan presentado un pliego de peticiones y este pliego de peticiones no haya sido resuelto mediante la firma de una convención colectiva o mediante un laudo arbitral ejecutoriado, mientras no haya firma de la convención o laudo arbitral ejecutoriado, esos trabajadores del sindicato no pueden ser despedidos. Ninguno de los trabajadores del sindicato. No solo los que tengan fuero, sino en este caso ninguno. Hace poquito salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre fuero circunstancial. Eh, yo se las muestro aquí rápidamente, aunque estamos en procesal laboral, pero pues nos sirve para entender este puntico de de las acciones emanadas del fuero. Miren, por ejemplo, les comparto pantalla del video. Permítanme un momento, se los comparto. 1983-2020. Una mujer prestó servicio como guía turística para una empresa de transporte mediante contrato de trabajo a término indefinido. Debido a reestructuración de la empresa, fue despedida. Al momento del retiro, la trabajadora estaba afiliada a 2 sindicatos. Uno de ellos había presentado pliego de peticiones unos días antes de la salida de la mujer, de modo que cuando fue retirada de la empresa, estaba amparada por fuero circunstancial. La mujer demandó a la empresa para que la justicia laboral le reconociera el despido sin justa causa, la reintegrara a un cargo de igual o de mayor categoría y le concedieran los respectivos pagos dejados de recibir desde su retiro. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia ante la presentación de recurso de casación de la empresa frente a la decisión de segunda instancia que favoreció a la trabajadora. Entre otros problemas jurídicos, la Sala de Casación Laboral debía definir si un trabajador beneficiario de una convención colectiva puede gozar del fuero circunstancial derivado de un conflicto colectivo promovido por otra organización sindical a la que también está afiliado. A juicio de la Corte, el reconocimiento de la pluralidad sindical lleva inmerso el de todas las protecciones y garantías que la legislación social dispensa en favor de las organizaciones sindicales. El desconocimiento de estas garantías, indispensables para la libertad de asociación, equivale a negar la posibilidad real de los sindicatos de subsistir, actuar en el entorno laboral y defender los derechos e intereses de sus afiliados. Para la Sala, el fuero circunstancial es un elemento esencial de la libertad sindical y específicamente una condición indispensable para que el derecho a la negociación colectiva sea una realidad y no un simple postulado retórico. El análisis probatorio le permitió a la Corte determinar que existía una animadversión por la parte de la administración de la empresa hacia los sindicatos, pues muchos trabajadores fueron instados a desafiliarse de los mismos y a quienes lo hicieron se les tuvo en cuenta para incorporarlos a la nueva planta de personal. En consecuencia, la Sala de Casación Laboral ordenó el reintegro de la trabajadora y el pago de los salarios dejados de percibir, prestaciones y cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces, llámese servidora, llámese empleada pública, llámese trabajador oficial o llámese trabajador del sector privado, cuando un sindicato presenta, recuerden que los empleados públicos no presentan pliegos de peticiones, sino pliegos de solicitudes, porque los empleados públicos no gozan de la posibilidad de presentar pliegos de peticiones en los términos del artículo 416 del Código. Pero los trabajadores oficiales sí pueden presentar, del Código Sustantivo, los trabajadores oficiales sí pueden presentar pliegos de peticiones. Aquí lo dice, los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aunque no puedan declarar o hacer huelga. Entonces, los sindicatos de empleados públicos presentan son pliegos de solicitudes, los de los trabajadores oficiales pliegos de peticiones y los de los trabajadores del sector privado también pliegos de peticiones. Entonces, ¿qué pasa con el fuero circunstancial? Que cuando un trabajador, cuando un sindicato presenta un pliego de peticiones, todos los trabajadores del sindicato, todos, no solo los que tienen fuero sindical, que son los que ya vimos, junta directiva, comisión estatutaria de reclamos, fundadores hasta por 2 meses después de expedido el acto administrativo, los que se adhieran, etcétera. No solo los de fuero, sino todos, absolutamente todos los trabajadores del sindicato no pueden ser despedidos,
hasta que se firme la convención colectiva o hasta que el laudo arbitral que resuelva el pliego de peticiones quede ejecutoriado. Eso se llama fuero circunstancial. Entonces, esta trabajadora que vieron ahí en el video estaba afiliada a 2 sindicatos. ¿Y qué pasó? Días antes de ser despedida, como 5 o 6 días antes de ser despedida, uno de los 2 sindicatos a los que ella estaba afiliada presentó pliego de peticiones a la empresa. ¿Qué pasa cuando el sindicato presenta pliego de peticiones? Que ningún trabajador afiliado al sindicato puede ser despedido hasta que ese pliego de peticiones no se resuelva con la firma de una convención colectiva o si no se llega a un acuerdo con un laudo arbitral ejecutoriado. Entonces, ¿qué pasó? Que a ella la despidieron habiendo un pliego de peticiones en curso y por tanto tenía derecho al reintegro laboral en los términos del artículo 10 del decreto 1373 del 66 que consagra el llamado fuero circunstancial. Entonces, recuerden que las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en 2 meses, según el Código Procesal del Trabajo. Los que han visto materias conmigo de laboral colectivo o inclusive de laboral individual, se los he insistido mucho, y los de procesal laboral, pues que apenas ven conmigo la primera materia, recuerden que el artículo 118A del, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dice que las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en 2 meses. Para el trabajador, 2 meses después de que lo despidieron, tiene para demandar su reintegro. Y para el empleador, 2 meses después de que tuvo, hasta 2 meses después, puede demandar desde el momento en que tuvo conocimiento de la justa causa para despedir al trabajador o de que haya agotado el procedimiento reglamentario correspondiente. Entonces, el empleador se da cuenta de una justa causa para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical o circunstancial. Tiene 2 meses para demandar ante un juez el levantamiento, para radicar la demanda, para que el juez le levante el fuero, autorice el levantamiento del fuero sindical o circunstancial y se pueda despedir ese trabajador con justa causa. Pero si el empleador deja pasar más de 2 meses, ya no, pues puede demandar, pero le excepcionan prescripción. El abogado del trabajador le va a excepcionar prescripción y el juez tiene que declarar la prescripción y no le va a prosperar esa demanda al empleador. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador despedido? 2 meses. 2 meses cuando lo despidieron a pesar de que tenía fuero sindical o circunstancial. Si deja pasar más de 2 meses para demandar el reintegro laboral, eh, puede hacerlo, sí, pero se arriesga a que la contraparte le excepcione prescripción en la contestación de la demanda. Este punto queda claro sobre la prescripción de las acciones que emanan del fuero sindical. ¿Queda claro ese punto de la prescripción o no? ¿O hay alguna duda frente a ese artículo? No, profe, no hay ninguna duda. Profe, ¿la prescripción son en días hábiles o No, corridos? calendario. Días calendario. Permítame, yo busco un audífono. Son días calendario, 2 meses calendario. ¿Queda claro o no? Sí, profe, ¿Aló? muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Bueno, entonces, los servidores públicos también tienen fuero sindical. Entonces, por ejemplo, usted ve que muchos, se presenta mucho que un guardián del IMPEC, los guardianes del IMPEC son empleados públicos, deben ser de carrera, ¿cierto? Entonces, un guardián del IMPEC, la Procuraduría le hace un proceso disciplinario y lo destituye por alguna falta disciplinaria, pero tiene fuero sindical porque es presidente del sindicato, ¿cierto? Por ejemplo. Como tiene fuero sindical, si lo destituyeron, él tiene 2 meses para demandar el reintegro. ¿Por qué? Porque tenía fuero sindical. Solo puede, para levantar el fuero sindical se requiere un permiso de un juez laboral en un proceso que se llama proceso especial de levantamiento de fuero sindical. Y lo destituyeron sin orden de un juez. Entonces tendría 2 meses desde el despido para demandar. Si deja pasar más de 2 meses, prescribe el derecho. Entonces volvamos a la competencia, al artículo 2. Por eso, ¿qué pasa? Que yo necesito que ustedes hayan tenido una muy buena formación, tanto en laboral individual como en laboral colectivo, para que me puedan entender el procesal laboral, porque si no, estamos llevados del berraco, ¿cierto? Entonces necesito que hayan tenido una muy buena formación en esas 2 áreas. Yo tengo todas las clases de laboral colectivo subidas al canal de YouTube, por si las quieren ver en detalle. Listo.
Seguimos. Entonces, todo lo que emane del fuero sindical, sea de servidores públicos o sea de trabajadores del sector privado, lo conoce la jurisdicción ordinaria competencia laboral. Inclusive, así se trata de un empleado público. Y si hay que hacer una demanda en ese tema, aunque sea un servidor público, se va por la ordinaria competencia laboral. Seguimos, no por la contencioso administrativa. Seguimos. Otros eventos de los que conoce la ordinaria competencia laboral: suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Recuerden que los sindicatos están sometidos a un régimen disciplinario, un régimen disciplinario no, sino un régimen legal de prohibiciones. Ese régimen legal de prohibiciones está en el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo dice: se prohíbe a los sindicatos de todo orden. Hay un artículo que habla sobre el tema, ya les muestro. Artículo 379. Es prohibido a los sindicatos de todo orden. Entonces, hay artículo 379. Hay un régimen de prohibiciones de los sindicatos de carácter legal. Y ustedes saben, si vieron derecho laboral colectivo, que ese régimen de prohibiciones, si el sindicato lo viola, puede terminar en que un juez de la República, tiene que ser un juez, ante una demanda, le cancele la personería jurídica del sindicato, ordene su disolución, su cancelación, perdón, ordene su liquidación, disolución y la cancelación de la personería jurídica. Ordene la disolución, la liquidación y la cancelación de la personería jurídica. Un juez, eso está sometido a reserva legal porque estamos en un estado democrático donde los sindicatos solo los puede resolver, solo los puede disolver la jurisdicción. Es una garantía democrática. Entonces, por ejemplo, algunas de esas prohibiciones, pongamos por ejemplo una de ellas: promover huelgas sin arreglo a los procedimientos legales. Ustedes saben que para declarar la huelga hay que seguir un debido proceso, la etapa de arreglo directo, ¿cierto? Hay que mirar si el servicio que prestan la empresa es esencial o no, porque recuerde que la huelga está prohibida en servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Entonces, por ejemplo, el caso del sindicato de Avianca, que promovió una huelga en el servicio público de transporte aéreo. Avianca estaría legitimada para demandar ante un juez la disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica del sindicato, porque el sindicato declaró una huelga sin arreglo a la ley, porque la huelga se trataba de un servicio público esencial definido por el legislador como lo es el transporte. A eso es a lo que se está refiriendo el código en decir que los asuntos relativos a la suspensión, disolución y liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical corresponden a la jurisdicción ordinaria competencia laboral. Seguimos. Si alguien va teniendo dudas, puede alzar la mano y puede ir preguntando. Listo. 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, los beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, dice la norma. ¿Qué quiere decir esto? Este numeral cuarto es todo lo relativo a los conflictos entre los usuarios y las entidades de la seguridad social. Por ejemplo, pero ojo con esto, del Sistema General de Seguridad Social, del Sistema General de Seguridad Social, porque hay personas que no están en el Sistema General de Seguridad Social. ¿Quiénes no están en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia según el artículo 48 de la Constitución Política? ¿Quiénes no están en el Sistema General de Seguridad Social según el artículo 48 de la Constitución Política? El presidente de la República. El presidente de la República no está en el Sistema General de Seguridad Social. Los maestros del magisterio, ellos tampoco están en el Sistema General de Seguridad Social. Tienen un régimen especial en salud y en pensión. Y los miembros de las fuerzas militares y de la fuerza pública, policía, ejército, ¿cierto? Entonces,
Serían esos tres que por el artículo 48 de la Constitución no hacen parte del sistema general de seguridad social. El presidente, los maestros y la fuerza pública. Esos tres que acabo de mencionar, sus controversias, sus litigios con las entidades pensionales de su régimen especial no se van por la ordinaria competencia laboral, sino que se van por la contencioso administrativa. O sea, si a un policía no le quieren pagar la asignación de retiro, ellos no lo llaman pensión de vejez, sino asignación de retiro, no le quieren pagar la pensión de invalidez, no le quieren pagar unas incapacidades, por ejemplo, a un policía, él no demandará ante la jurisdicción ordinaria competencia laboral, él demandará ante la contencioso administrativa, porque, vuelvo y repito, la fuerza pública, el presidente y los maestros no hacen parte del sistema general de seguridad social integral en Colombia. Son un régimen exceptuado, son un régimen exceptuado. De resto, todo el mundo que tenga conflictos con las entidades de seguridad social integral, Colpensiones, fondos privados, las EPS, todo el mundo tiene que presentar la demanda ante la jurisdicción ordinaria, competencia laboral. Ejemplo, a una persona no le quieren pagar la pensión de vejez. Colpensiones alega que no tiene los requisitos, pero ella tiene las evidencias de que tiene los requisitos. Colpensiones no quiere pagar una pensión de sobrevivientes porque alega que la compañera permanente no cumple el requisito de convivencia con el pensionado que falleció, que es de 5 años. Pero ella alega que sí tiene esa convivencia y tiene las evidencias. Entonces, Colpensiones le negó y va a demandar a Colpensiones para que le reconozca la pensión de sobrevivientes. Entonces, todas esas controversias se van a la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, yo les puedo mostrar aquí en un esquema muy rápido quienes no están en el sistema. Yo tengo eso en un esquema porque yo también estoy ahora dando clase de seguridad social. Entonces he hecho una estructura. Todo el mundo en Colombia pertenece a esta estructura, que es el Sistema General de Seguridad Social Integral, que está compuesto por el Sistema General de Pensiones, que tiene dos regímenes. El régimen solidario de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones. El régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, que es de los fondos privados. En salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese es el de pensiones, el que acabamos de ver anteriormente. Pasemos al de salud. En salud hay dos regímenes y un tercer componente. Los dos regímenes son el régimen contributivo, donde están las personas que cotizan a una EPS, el régimen subsidiado, donde están las personas que no tienen capacidad de pago para cotizar a una EPS, pero además cumplen con el puntaje del SISBEN para entrar al régimen subsidiado. No todo el mundo puede entrar al régimen subsidiado, tiene que tener cierto puntaje en la encuesta del SISBEN. Y finalmente, la población vinculada, que son personas que no tienen capacidad de pago, pero no les da el puntaje del SISBEN para entrar al régimen subsidiado. Tienen un puntaje muy alto. Ese es el sistema de salud. El sistema de riesgos laborales, donde el servicio se presta por las ARLs. Y los servicios sociales complementarios, que tienen unos programas pues adicionales de la seguridad social que ahora no puedo ver, lo verán ustedes en clase de seguridad social. Pero este es el sistema general y todos los conflictos que se susciten entre los afiliados con estas entidades se van a la ordinaria, jurisdicción ordinaria, competencia laboral. ¿Quién no? ¿Quién no? Véalos aquí los que no en rojo. Los regímenes exceptuados, que no hacen parte del sistema general, ni de pensiones, ni de salud, ni de nada. Tienen un régimen exceptuado. Entonces, ¿quiénes son los que no? Presidente de la República, que tiene su propio régimen especial de pensiones en la Ley 53 del 78, fuerza pública, militares y policías, que tienen su propio régimen pensional, que está dado por el decreto 4433 de 2004, y el magisterio, los profesores del magisterio, que tienen su propio régimen de pensión en la Ley 812 de 2003. Entonces, los conflictos de esos tres, y por ejemplo, al presidente Santos no le quieren seguir pagando la pensión porque es un castrochavista y Duque expide un acto administrativo que dice no se le paga más la pensión al presidente Santos, que es un castrochavista. Entonces, el presidente Santos tendría que demandar
ante la pregunta que hago yo, ¿ante la ordinaria o ante la contenciosa administrativa? Según lo que estaba explicando. Ante la contenciosa administrativa. Muy bien, ante la contenciosa administrativa porque no hace parte del sistema de seguridad social. Y obviamente va a ganar porque ese argumento no es jurídico, ¿cierto? Si a un policía no le quieren pagar su pensión, por ejemplo, a una mujer de un policía o un militar pisó una mina y falleció, o lo mató la guerrilla o lo que sea, los paramilitares o lo que sea, el policía o el militar murió. Y la compañera permanente se presenta a reclamar la pensión y se la niegan porque supuestamente no tiene la convivencia. Pero ella va a probar en un proceso judicial que sí. ¿Ante quién demanda? ¿Ante la ordinaria o ante la contenciosa administrativa? Ante la contenciosa. Contenciosa administrativa, por ejemplo. Muy bien. Y lo mismo el magisterio. Entonces yo quiero que quede claro. Esos se van para la contenciosa administrativa. El resto, los que pertenecen, los ciudadanos, el resto de ciudadanos, incluyendo los empleados públicos, que también pertenecen al Sistema General de Seguridad Social, los empleados públicos también, los trabajadores oficiales, todo eso se va a la ordinaria, salvo los tres casos que vimos. Artículo 2, numeral cuarto del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que es el que nos está dando la competencia por naturaleza del asunto. Pero la norma nos dice que los casos de responsabilidad médica no se van por la ordinaria laboral, ni tampoco los relacionados con contratos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, una persona tiene gangrena en la pierna izquierda y lo metieron a cirugía en un hospital y le amputaron no la pierna izquierda, sino la pierna derecha, y resulta que ahora ya también le van a tener que amputar la izquierda, por error le amputaron la derecha, leyeron mal la historia clínica, entonces el médico y los enfermeras le amputaron la derecha, pero tenía gangrena en la izquierda, entonces ya quedó sin las dos piernas. Entonces él dice, ¿cómo es posible que se haya presentado ese error? Que tengo derecho a demandar porque me han causado unos perjuicios, las dos piernas, yo tenía era solo una pierna con gangrena. Entonces voy a demandar a la EPS y al hospital que me prestó el servicio de cirugía. Pero esa demanda de responsabilidad médica, eh, por, porque la conducta de los médicos excedió el riesgo previsto en la cirugía tiene unos riesgos previstos, que la amputación no funcione y la persona se muera, que pues son muchas cosas que pueden pasar, que los antibióticos que le apliquen a la herida después de amputada la pierna izquierda no surtan efecto y la persona sufra secuelas, porque pudo tener un infarto cardiovascular y le dejó de llegar oxígeno al cerebro y quedó con una secuela frente a la movilidad, por ejemplo, y al habla, ¿cierto? Hay riesgos previstos en la cirugía, pero el único riesgo que no estaba previsto era que le amputaran la pierna derecha. Pues podían pasar muchas cosas que la medicina prevé frente a una cirugía, pero los riesgos no previstos generan responsabilidad médica. Entonces, lo único que no estaba en el punto de las posibilidades era que le amputaran la pierna derecha, porque esa estaba bien. Entonces él va a demandar. Ante qué jurisdicción radica la demanda? Va a ser ante la ordinaria, pero competencia civil, no ante la ordinaria competencia laboral. O sea, todos los asuntos de responsabilidad médica, la demanda se radica ante la ordinaria, pero cuando hayan, eso sí, ojo con lo que voy a decir, cuando no hayan entidades públicas vinculadas. Si se trató de un hospital privado y una EPS privada, la demanda se irá ante la ordinaria competencia civil. A veces pasa que la EPS es privada y el hospital donde se prestó el servicio es público, como por ejemplo podría ser el Manuel Uribe o la León 13. En esos casos, si hay una EPS privada y un hospital público, se genera lo que se denomina en derecho administrativo fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? Que la demanda hay que presentarla en la contencioso administrativa por estar vinculada a una entidad pública. Y el juez contencioso administrativo tendrá competencia para condenar tanto a la EPS privada como al hospital público de comprobarse la falla en el servicio, ¿cierto? Entonces, eh, en este caso, habrá que mirar si hay una entidad pública vinculada con el hecho de la responsabilidad médica, porque si hay una entidad pública vinculada, se presenta algo que se llama fuero de atracción, que implicará que la demanda se tenga que radicar en la contenciosa administrativa y se demanda al particular y a la entidad pública ante el juez administrativo.
y tendrá competencia para condenar a los dos. Ahora, si son una EPS privada y un hospital privado al que prestaron el servicio, se va a radicar en la ordinaria competencia civil, pero no en la laboral. Aunque se trata de un conflicto en el fondo que es contra una entidad de seguridad social, que es la EPS, ¿cierto? Pero esos casos no los conoce la ordinaria laboral, sino la ordinaria civil, salvo lo que dije pues del fuero de atracción. ¿Y qué es lo relacionado con contratos? Que dice que eso tampoco. Pues resulta que las EPS hacen convenios con hospitales o IPS, ¿cierto? Para que atiendan a sus pacientes. Entonces, por ejemplo, hacen un convenio con una IPS que se puede llamar, no sé, por ejemplo, una IPS que haga ayudas diagnósticas. Eh, por ejemplo, es que no me acuerdo, se me fue de la memoria alguna IPS aquí en Medellín famosa. ¿Alguien se acuerda de alguna que haga ayudas diagnósticas, por ejemplo? O que, bueno, Dinámica. por ejemplo, dinámica, eso, muy bien, Jorge, que hace ayudas diagnósticas, radiografías, Dopplers, puras ayudas imaginológicas. Entonces, Sura tiene un convenio con Dinámica IPS para que todas las ayudas diagnósticas que le receten los médicos a sus pacientes afiliados se las haga esa IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud Dinámica, una empresa privada que le presta ese servicio a Sura. Y Sura le paga a Dinámica una plata por atender a sus afiliados y hacen un contrato entre ambas entidades, entre Sura y Dinámica. Un contrato, por ejemplo, 200 millones de pesos al año, por poner un ejemplo. Si Sura no le paga esos 200 millones de pesos a Dinámica IPS, Dinámica va a demandar a Sura, pero no ante la ordinaria laboral, sino ante la ordinaria competencia civil. Eso es a lo que se refiere la norma con decir que, salvo los relacionados con responsabilidad médica, que no serán de la ordinaria laboral, y los relacionados con contratos, que obviamente entonces en estos casos se irán es a la competencia civil, ¿cierto? ¿Queda claro ese Profe, punto? ¿Queda claro ese punto o no queda claro? profe, la relación que tendría en el caso que usted da de Sura, que es una EPS, y Dinámica, que es una EPS, la IPS, relación es una IPS, eso. ¿sería una relación comercial o una relación civil? Eso es una relación comercial, pero usted sabe que independientemente que si es un acto mercantil o un acto civil, el juez civil es el que conoce de eso para resolverlo. Eso normalmente será un contrato, es un contrato innominado, lo puede llamar contrato de apoyo o un contrato de apoyo oneroso para atención de pacientes, o contrato de atención de afiliados. Es un contrato inominado, pero eso es mercantil porque eso tiene ánimo de lucro, ¿cierto? Sí, Y eso claro. es, entonces, pero eso igual, independientemente, conoce el juez civil, el que Sí, resolverá claro. si Sura si le debe pagar esa plata a esa IPS conforme el contrato que hicieron. Bueno. Entonces, eso es. Sigamos con otras competencias por razón de la naturaleza del asunto. Recuerde que esos son los asuntos de que conocen la ordinaria laboral. Entonces, vamos. Contratos, temas relacionados con contratos, temas relacionados con el fuero, las acciones emanadas del fuero sindical, independientemente de la clase de relación laboral de que se trate, sea empleado público, trabajador oficial o trabajador del sector privado. Las demandas de suspensión, disolución y liquidación de los sindicatos cuando los sindicatos violan el régimen de prohibiciones que trae el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 379. Se va a demandar ante un juez para que le liquide, cancele, para que le disuelva y liquide el sindicato y ordene la cancelación de la personería jurídica del mismo. eh, por violar, pues, pero eso hay que probarlo. Y eso tiene doble instancia. Esa demanda, ustedes vieron derecho laboral colectivo, yo les expliqué que eso tiene doble instancia. Bueno, seguimos. Eh, ¿Qué otros asuntos? Vamos al quinto. Ejecución de obligaciones emanadas de la relación del trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. ¿Cómo así que ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo? Ustedes saben que hay obligaciones que se consideran título ejecutivo. ¿Cuándo una obligación es título ejecutivo? Cuando es clara, expresa y exigible. ¿Cuándo es clara? Cuando consta en un documento que proviene del deudor y sus causavientes.
¿cierto? ¿Cuándo es expresa? Pues que conste en un soporte material, ¿cierto? Que normalmente es el papel, normalmente, pero no es la única manera de que sea expreso, puede constar en un video u otro documento, ¿cierto? Es clara, expresa y exigible. Exigible es que actualmente la obligación no esté sometida a plazo o a otra condición, ¿cierto? Eh, y entonces, cuando una obligación es clara, expresa y exigible, se puede iniciar un proceso que vamos a ver que se llama proceso ejecutivo laboral, donde simplemente se presenta la demanda y el juez libra mandamiento de pago. O sea, pague. Ya pues contra ese auto que libra mandamiento de pago, habrán unas excepciones, pero es una orden de pago, porque con la obligación es tan protuberantemente clara que el proceso para ejecutar es básicamente se demanda para que se cumpla, el juez ordena el pago y si no cumple, no realiza el pago en un plazo de 15 días, más o menos que es lo que vamos a ver que hay para cumplir esa obligación cuando se libra mandamiento de pago, entonces lo que ya sigue es embargar y rematar bienes para poder garantizar el cumplimiento de esa obligación. Es un proceso ejecutivo, o sea, ya no se va a discutir si la persona tiene o no el derecho, porque la obligación es clara, expresa y exigible. Simplemente es un proceso para ejecutar, para cumplir la obligación, ¿cierto? Entonces, normalmente en laboral, ¿dónde encontramos esas obligaciones claras, expresas y exigibles? Las encontramos en los siguientes instrumentos. Pongan atención, por favor. En actas de conciliación celebradas ante el Ministerio del Trabajo. En esa acta de conciliación ya el empleador y el trabajador acordaron que se le iba a pagar la indemnización, que se le iba a pagar una cantidad X por prestaciones sociales, que se le iba a pagar la seguridad social. Si eso ya consta en esa acta, un acta de conciliación, eso ya es una obligación clara, expresa y exigible. Si el empleador no paga, no hay que demandarlo en un proceso declarativo para determinar si el trabajador tiene o no el derecho, porque ya la obligación es clara, expresa y exigible, ya consta en un documento que proviene del deudor, que él reconoció y que ya no está sometida a plazo, incumplió, simplemente pague. Otro ejemplo de títulos ejecutivos en laboral, las sentencias. Tengo una sentencia que ordenó al empleador pagar una indemnización de 200 millones de pesos porque tuvo la culpa en el accidente de trabajo donde el trabajador perdió un pie, ya que la máquina que operaba el trabajador estaba mala y aún así lo hizo operar esa máquina. Entonces, el juez se demandó la culpa patronal. El juez consideró que sí había existido culpa del empleador por obligar al trabajador a operar esa máquina en mal estado. Él le amputó el pie y lo condenó a una indemnización de perjuicios de 200 millones. Ya tengo la sentencia y el empleador no me quiere pagar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ejecutar esa obligación a través de un proceso ejecutivo laboral, que simplemente va a ser radicar esa demanda, el juez ordena el pago, si no se paga, entonces se sigue adelante con la ejecución, donde se van a embargar y a rematar bienes para garantizar el pago de esa obligación. Entonces, títulos ejecutivos en laboral, las sentencias, las conciliaciones, las transacciones, también las transacciones, muchas veces hay transacciones en laboral, les muestro un ejemplo. Les muestro un ejemplo de una transacción en materia laboral. Yo suelo mostrar este ejemplo mucho. Profe, ¿Sí? ¿en laboral existe un proceso único o hay diferentes procesos para cada situación diferente? Bueno, nosotros vamos a ver que hay diversos procesos, pero digamos las dos ramas son las dos ramas que le puedo, digamos, narrar y se las voy a graficar más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver que hay, básicamente los procesos se dividen en, como todo tipo en todas las áreas del procesal, tipos de proceso. Es mucho más simple, pero digamos, laboral es mucho más simple. Se dividen en los procesos declarativos, donde se busca declarar un derecho que es incierto, ¿cierto? Es incierto, entonces precisamente está en debate, entonces por eso vamos a buscar que un juez lo declare. Entonces hay varios procesos declarativos. Están los declarativos generales, entre los que tenemos el ordinario laboral de única instancia. Todo esto depende de la cuantía. El ordinario laboral
de doble instancia, llamado también de primera instancia. Tenemos otros procesos declarativos que son especiales. Los voy a señalar con otro color, verde. En los procesos declarativos especiales tenemos el proceso especial de acoso laboral, el proceso especial de levantamiento de fuero sindical. ¿Por qué el empleador le quiere levantar el fuero sindical al trabajador? Porque cometió una justa causa de despido. Pero entonces el empleador debe hacer el debido proceso para despedirlo, o sea, llamarlo a descargos, proferir la decisión de despido, pero dejar esa decisión de despido en suspenso hasta que el juez laboral autorice. Agotado el procedimiento del reglamento interno de trabajo, el empleador cuenta con 2 meses para radicar la demanda y si no lo hace, prescribe el derecho. Obviamente en el marco de la demanda, al trabajador le van a dar traslado y va a haber una audiencia donde se van a escuchar testigos. Eso no es que el empleador lo pueda ir despidiendo unilateralmente, no, el juez va a escuchar los testigos de ambas partes, las pruebas, y va a determinar si sí existe o no una justa causa para levantar el fuero sindical y despedir al trabajador, autorizar el despido. Proceso de reintegro por violación al fuero sindical. Proceso de declaratoria de ilegalidad de la huelga. Todos son declarativos pero especiales. Para declarar la huelga ilegal, porque se violó el debido proceso en la etapa de arreglo directo. No, el sindicato no agotó la etapa de arreglo directo, sino que salió a huelga directamente. Recuerden que hay una huelga que sí es posible salir directamente, que es cuando no le pagan los salarios a los trabajadores. Se llama huelga imputable al empleador. Esa sí es legal. Pero si el empleador está al día en los salarios, los trabajadores no pueden salir a huelga. Y más si se trata de un servicio público esencial. Y sin respetar, pues no pueden salir a huelga sin respetar la etapa de arreglo directo. Usted sabe eso, porque eso es lo bien derecho laboral colectivo. Entonces hay que respetar esa etapa de arreglo directo y luego de ello determinar si el servicio público es esencial o no para saber si vamos a huelga o si vamos a tribunal de arbitramiento. Entonces, proceso de declaratoria de ilegalidad de la huelga, proceso de... espérenme que me falta. Proceso laboral, declaratoria de ilegalidad de la huelga, violación del fuero sindical, levantamiento y reintegro. Esos son los especiales. Bueno, y ya por otro lado tenemos, mire qué tan fácil este esquema, ahora se los mando. Tipos de proceso laboral, entonces tenemos los declarativos. Y por otro lado tenemos el proceso ejecutivo. Que ya es para cobrar obligaciones que ya estén claras, expresas y exigibles en un documento. Puede ser una transacción, una sentencia, una conciliación. Entonces, ese sería el otro proceso laboral. Pero así es como el esquema de los procesos laborales en Colombia. Mire qué tan fácil. No sé si entendiste, Sebastián, Pues sí, muchísimas gracias. ese es el esquema y sirve para todos. ¿Listo? Sirve de una vez. Profe, Dígame. en el caso del despido de una mujer que está en embarazo, que tiene estabilidad ¿qué proceso sería? Es que no... Bueno, usted lo puede hacer por tutela, ¿cierto? Ya sabemos que eso lo puede hacer por tutela, pero si usted no lo quiere hacer por tutela, caso pues que no es recomendable porque la tutela es el mecanismo ágil e idóneo, entonces lo haríamos por un ordinario laboral de única instancia porque la cuantía no nos va a dar más de 10 salarios mínimos. Vamos a ver que cuando la cuantía es, perdón, es que 10 salarios mínimos, yo estoy equivocado, hasta 20 salarios mínimos es única instancia, hasta 20 salarios mínimos. Entonces, como la cuantía del reintegro, pues dependiendo de la cuantía, al momento de presentar la demanda, si la cuantía es de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se va por única instancia. Si es más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se va en doble instancia. Primera o doble instancia, pues que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, usted lo podría tirar por ordinario, porque va a declarar, le va a pedir al juez que declare
que hubo un despido violatorio del fuero de maternidad, pero es que un proceso ordinario de única instancia se demora tranquilamente 2 o 3 años, o uno de doble instancia se demora lo mismo, también 2 o 3 años, mientras que una tutela se demora 10 días. Entonces, corrijo ahí, son 20 salarios mínimos. Ahorita miraremos en qué artículo está. Está en el artículo 12. Las cuantías están en el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Bien, entonces, continuemos. Entonces, bueno, yo les iba a mostrar una transacción. Por ejemplo, esta fue una transacción donde una trabajadora, yo creo que los que han visto clases conmigo en otras materias se las he mostrado. Es una transacción que yo hice con una trabajadora y una empleadora donde le pagó, digamos, los eventuales derechos que se declarasen producto de una eventual declaración de relación laboral eventual, porque ni siquiera la relación estaba declarada expresamente por las partes. No era claro que existiera, había debate sobre si se trataba o no de una relación laboral, ¿cierto? Pero entonces se llegó a una conciliación y le dio como pago de los eventuales derechos en discusión, le dio como pago o le traditó el derecho real de dominio de un inmueble, ¿cierto? A través de dación en pago, ¿cierto? El derecho real de dominio de un inmueble. Entonces, si yo hago este contrato de transacción, que lo hice por escritura pública, ¿cierto? Donde la eventual empleadora o la susodicha empleadora, que eso está en debate, ¿cierto? Advierto. Le tradita a la trabajadora, yo soy el abogado de la trabajadora, en este caso. Le tradita o se obliga a traditarle a la trabajadora el inmueble. Esto se hace por escritura pública porque implica la transferencia de un derecho real de dominio. Este sería el título, la transacción. Falta el modo, que es la tradición, es decir, inscribir este título en la oficina de registro de instrumentos públicos y hacer la entrega material. Si se incumplen esas dos obligaciones posteriores, ¿yo cómo podría hacer efectivo este título? Si ya está por escritura pública, a través de un proceso ejecutivo laboral. Lo haría a través de un proceso ejecutivo laboral porque es una transacción que se refiere a asuntos de carácter laboral. ¿Por qué sería un proceso ejecutivo? Porque ya hay una obligación clara, expresa y exigible que consta en una transacción, que consta del propio deudor, que consta, o sea, ya no hay una discusión sobre si le asiste o no el derecho a la casa. Profe, Que consta en una sentencia o que consta en una conciliación. Títulos ejecutivos. Dime. profe, ¿hay alguna obligación de carácter laboral que preste mérito ejecutivo de una vez sin pasar por el declarativo? Solo si constan estos documentos. Si constan estos documentos en una transacción, en una sentencia o en una conciliación, se consideraría que sí. De resto, tiene que pasar por el declarativo. Ok, profe. Listo. Bueno, entonces, digamos, esa es mi tesis. Podríamos entrar a discutirla, pero en la práctica, o sea, un juez no te va a admitir la demanda si no consta esa obligación, no te va a admitir la demanda ejecutiva si no consta esa obligación en esos documentos. Porque, o sea, de pronto podríamos pensar lo siguiente. Si hay un contrato a término fijo, pongamos un caso para reformular esa tesis. Si hay un contrato a término fijo y el demandante alega que no le pagó la seguridad social entre junio y un contrato a término fijo de un año, y el demandante alega que no le pagó la seguridad social el contrato es de enero a diciembre, que no le pagó la seguridad social entre junio y diciembre, entre junio y diciembre. Y el contrato está firmado por el empleador, por el demandado. Yo diría que ahí se puede ir por título ejecutivo, porque el contrato también puede ser un título ejecutivo. Es claro, está firmado por el contratante, es expreso, está el papel, y es exigible porque en el documento es claro que le tiene que pagar, es derivado del contrato laboral que le tiene que pagar la seguridad social. Entonces yo podría en ese caso, si me falta la seguridad social de junio a diciembre y tengo el documento llamado contrato laboral por escrito, lo que no quiere decir, yo no estoy diciendo que no haya contrato laboral,
si no consta por escrito, eso no lo estoy diciendo. Lo que quiero decir es que si yo tengo la ventaja de tener el documento por escrito, firmado por el empleador, donde constan los extremos temporales de la relación laboral, y yo estoy alegando que no me pagó la seguridad social de junio a diciembre, lo puedo tirar por un ejecutivo. ¿Por qué? Porque la obligación es clara, es expresa y es exigible. No sé, Jorge, ahí reformularía mi respuesta frente a ese tipo de casos, donde queda claro, expreso y exigible que la obligación existe. Y el demandante alega que el demandado no la cumplió. Entonces, obviamente el demandado le van a trasladar la demanda ejecutiva y él tiene varias excepciones que formular. Pago total, pago parcial, etcétera. Pero sí se podría en ese caso, por ejemplo, si el contrato laboral está por escrito, por ejemplo, el tema de la seguridad social se podría cobrar vía ejecutiva. No sé, Jorge, si queda clara mi tesis. Sí, profe, sí. Gracias. Usted tiene que analizar los elementos del título ejecutivo, ¿cierto? Que los elementos del título ejecutivo están en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Dice el código que un título ejecutivo será aquel que, permítanme un momento, perdón, Ley 1564 de 2012. No Ley 1562, sino Ley 1564, Código General del Proceso. Ya les muestro pantalla que considera la ley como título ejecutivo. Dice el artículo 422 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causaviente y constituyan plena prueba contra él. Las que emanen de una sentencia u otra providencia judicial, las de la providencia en procesos de policía, que aprueben liquidación, honorarios y demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que consta en el interrogatorio previsto en el 184. Entonces, de pronto en ese caso, un contrato por escrito está trazado en la seguridad social, yo lo podría demandar ejecutivamente. Claro que sí, como trabajador. Como trabajador lo podría demandar ejecutivamente. Sin perjuicio también de que se aplique lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. La Ley 100 del 93 establece que, y esto se los enseño de una vez, que las propias entidades de seguridad social pueden hacer la liquidación de lo que deba el empleador en seguridad social. En el artículo 24. La misma entidad puede hacer la liquidación y demandar al empleador vía ejecutiva. No tiene que, hacer un declarativo. Mire el artículo 24 lo que dice. Corresponde, así el contrato laboral no conste por escrito. Simplemente la entidad dice, a este trabajador el empleador lo afilió en esta fecha. Al día de hoy no ha pagado los aportes de enero a agosto de este año. Entonces yo voy a liquidar lo que me debe ese empleador por aportes porque no ha reportado la novedad de retiro, el trabajador sigue afiliado. Voy a liquidar lo que me debe por aportes más los intereses de mora y lo voy a demandar ejecutivamente, la propia liquidación que hagan las entidades. Dice, corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el gobierno nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado prestará mérito ejecutivo. Esa es otra obligación que presta mérito ejecutivo y que se tramita por el proceso ejecutivo laboral, por ejemplo. Y esta es muy sustancial por una razón. A muchos trabajadores en Colombia, les voy a mostrar un ejemplo, no les aparece el periodo de afiliación, pero no les aparecen las semanas. Vean, yo les muestro. Líderes. Les muestro un ejemplo por acá de una historia laboral. Esta señora, por ejemplo, me pasó esta historia laboral en estos días. Entonces, para hacerle el promedio salarial de los últimos 10 años, cosa que yo enseño en seguridad social para poder liquidarle la pensión en Colpensiones. Y entonces, yo revisándole la historia laboral me encontré con esto, por ejemplo, del 1 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre del 96, o sea, ahí hay un mes, ¿cierto?
desde y hasta. Ahí hay un mes de trabajo. Trabajó supuestamente para hilanderas de la moda, un mesecito ahí en diciembre. El salario en esa época, 300.000 pesos. Y aquí, semanas, en total, aquí en la última casilla, me aparece que las semanas son cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador la tenía afiliada, pero no pagó. No pagó. Y como no pagó, Colpensiones o una entidad del fondo privado de pensiones no le suma esas semanas, se las pone en cero. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia frente a eso? Que las entidades de la seguridad social tienen la obligación de adelantar las acciones de cobro contra el empleador. Tanto es así que su propia liquidación presta mérito ejecutivo. No es necesario que se vayan a un declarativo para que un juez declare, vea, le debe pagar esto a Colpensiones o le debe pagar esto a Protección, a Porvenir. No, de una vez, vea, usted dígame cuánto le debe, que yo como juez le ordeno el pago y si no paga, lo embargo y lo remato según usted me solicite. Pues le embargo las cuentas de ahorros, todo eso. Si usted como entidad de seguridad social no ejerce las acciones de cobro, no ejerció ninguna acción de cobro, se allana a la mora del empleador y esas semanas se las va a tener que tener en cuenta al trabajador eh, para efectos de su pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. Se las va a tener que tener en cuenta para efectos de su pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes. ¿Dónde lo ha dicho la Corte? Miremos algunas de estas sentencias, por ejemplo. Yo les muestro jurisprudencia. Denme un segundito. Les muestro jurisprudencia por acá. Denme un segundo. Entonces, vean. En esta sentencia con radicado SL 4952 de 2016, la Corte reconoce la tesis del allanamiento a la mora. Dice, en consecuencia, para el tribunal, a tono, mire, a tono, o sea, en coherencia con la jurisprudencia laboral respecto de los efectos de la mora en el pago de los aportes que le sirvió de fundamento jurídico, estableció que, no obstante el incumplimiento del empleador en el pago de las cotizaciones y en vista de que la administradora no había adelantado las acciones de cobro conforme a lo previsto en las normas indicadas por él, el accionante, o sea, el trabajador, mantuvo su condición de afiliado activo. Por esta razón, el ADCEN tuvo en cuenta las cotizaciones realizadas a nombre del trabajador por el tiempo comprendido entre el 28 del 92 y el 31 del 94. Y desde octubre del 98 hasta junio del 2004 con Protección S.A., aunque el empleador no las pagó, independiente de la fecha de pago. Así concluyó que efectivamente el afiliado cumplió con las semanas. Entonces, por acá dice la Corte, más abajo, espérenme un momentico, dice, mm, dice, por tanto, no se equivocó el juez colegiado al estimar que la entidad enjuiciada no cumplió con su deber de iniciar las acciones de cobro a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de mora, según lo previsto en el artículo 13 del decreto 1161 del 94, por lo que no le era posible colegir que el actor había dejado de cotizar al sistema y como el tribunal eh, concluyó que este sí tenía la calidad de afiliado activo y había cotizado por lo menos, bueno, las semanas. Entonces, dice por acá, vamos a ver si sienta la jurisprudencia. Dice, ya la jurisprudencia laboral tiene definido que la mora en el pago de la cotización o de las cotizaciones no traslada en cabeza del empleador el reconocimiento de la prestación que debe reconocer la entidad administradora en virtud de la afiliación del trabajador, de tal suerte que el fondo y el empleador no pueden disponer nada distinto a esto, menos restarle efectividad a las cotizaciones causadas a favor del afiliado solo porque su pago fue moroso. Y no solo eso, no solo cuando el pago sea moroso, sino cuando inclusive no se hace. Ya yo les muestro una donde la Corte dice que el caso no, pues que en el caso no se hizo la cotización. Digamos otra sentencia, puede ser esta, con radicado
SL 2984 de 2015. Miremos aquí a continuación. SL 2984 de 2015. ¿Qué dice la Corte en esta sentencia? Póngale pues cuidado. Deme un segundito. Dice. En tal no, sobre estas son consideraciones de los participantes del proceso. Por aquí. Dice. Más abajo. Creo que por acá. Sigue. Entonces, vea pues, tampoco incurrió ningún error de hecho sobre las pruebas enlistadas, en tanto que se itera, no se desconoció que el empleador había pagado de manera extemporánea los aportes de los meses de diciembre a mayo de 2002, pues precisamente el hecho de la mora en el pago de los aportes pensionales por parte de la empleadora y la falta de acciones de cobro por parte de la AFP demandada fue lo que condujo a conceder la prestación deprecada. Pero más abajo, espere. En lo que concierne aquí. En lo que concierne a las inconformidades jurídicas del segundo ataque, esto es, que la responsabilidad en caso de mora en el pago de los aportes es del empleador y no del fondo, es de señalar que tal como lo ha sostenido la Sala, corresponde a las entidades consagradas encargadas de la administración del Sistema General de Seguridad Social el debido recaudo de las cotizaciones de los aportantes, para lo cual están revestidas de acciones de cobro coactivo contempladas en el artículo 24 de la Ley 100, dado que en esas situaciones no puede verse afectados de ninguna manera los derechos del afiliado ni sus beneficiarios, los cuales constituyen el fin último de la seguridad social. Y más adelante la Corte dice lo siguiente: es así como en sentencias con estos radicados del 2014 y del 2013, la Sala dijo, por lo precedente, es que esta Sala de la Corte ha sostenido que concurriendo las obligaciones de los empleadores, pago de aporte y las administradoras de pensiones, cobro de aportes en mora, su incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado, que habiendo cumplido con lo propio, esto es, trabajo y cotización descontada por su empleador, porque lo cierto es que el empleador sí le descuenta, pero no lo va y lo paga al fondo y tampoco hace su aporte como empleador. Entonces, no puede verse, este incumplimiento no puede afectar al trabajador en verse abocado a no percibir el derecho pensional por las razones no atribuidas al trabajador, sino al empleador. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Mire, las acciones de cobro deben ser ejecutadas. ¿Eso cómo se adelanta? A través de un proceso ejecutivo laboral. Si no ejerció acciones de cobro y, y las semanitas aparecen en ceros, como vemos en esta historia laboral, usted puede pedirle a Colpensiones que se las tenga en cuenta, y yo he sacado muchas pensiones así, sobre todo de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, pero no, en este caso son apenas un mes, pero me ha tocado ver historias laborales, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, semanas necesarias para poder consolidar el derecho de la persona. Si aparecen aquí como que la persona estuvo afiliada, pero que no se hizo el pago y por tanto aparecen en 00, hay que sumarlas. Hay que sumarlas y decirle a Colpensiones que las reconozca en la solicitud de pensión. Si no lo hace, toca demandar y pedirle al juez que aplique la tesis del allanamiento a la mora. Esto es, así ya la empresa esté liquidada, la empresa para la que la trabajadora laboró, que ese es muchos de los casos que se presentan. No, profe, es que ya esa empresa se desapareció y no hay los papeles para probar que se hizo la cotización. Sí, no importa, pero como la afiliación aparece en la historia laboral, y bueno, sí aparece claro que no le pagaron, pero Colpensiones antes el Seguro Social no ejerció acciones de cobro. Como no ejerció acciones de cobro, entonces se allana la mora y tiene que computar esas semanas como realmente cotizadas. O sea que aquí, en vez de 0, debe aparecer un 4.29, que son las semanas que tiene un mes, 4.29, para efectos de seguridad social. Entonces ahí vemos un ejemplo de casos de lo que sería, digamos, un proceso ejecutivo laboral. Ese, por ejemplo, puede ser un proceso ejecutivo laboral. Sigamos. ¿Dudas hasta ahí? Preguntas, inquietudes. Hasta ahí. ¿Aló? Profe, una pregunta. Le puedo hacer una pregunta como un tipo de Adelante. consulta que está como un poquito afuera del cosa. Sino que la pregunta es así. Tengo una tía, ¿cierto? Que la llamaron para arreglar, pues, del trabajo. Tiene 26 años de edad trabajando y le hicieron para arreglar que le dan 50 millones libres, le pagan una deuda de 13 millones en el banco
ella tiene 3 enfermedades confirmadas pues, de enfermedad laboral ya por la Junta Nacional, ¿cierto? Ya están arreglando con la ARL, que falta ver cómo es el proceso. Y que le pagan 3 años de pago de seguridad social. Ella me está preguntando que si acepta o no. Sé que me Esa es dice. una decisión de ella, Sí. pero es una decisión de ella, pero si ella no acepta, no la pueden despedir porque tiene la estabilidad laboral reforzada producto de las numerosas enfermedades Listo. relevantes. Listo. Gracias. Bueno, 6. Los conflictos. Ok, Dígame, adelante. gracias. En el ejemplo que usted estaba dando, en lo que estaba diciendo de colpensiones, entonces es ante colpensiones, pero También ante los colpensiones lo fondos hace, privados. También ante los bueno, fondos privados, porque ellos también tienen sí, acciones de cobro. bueno, pero ellos también entonces lo hacen ante las empresas, O sea, también le hacen el cobro. ellos inician una acción de cobro y si la empresa no les paga, demandan ejecutivamente Oh, ante la justicia laboral, aunque ellos pueden, como son entidad pública, como Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado, podría, caso en que lo quiera hacer, crear una unidad de cobro coactivo. Ustedes saben que las entidades públicas pueden directamente cobrar sus propias obligaciones sin acudir a la jurisdicción, como lo hace, por ejemplo, cuando usted incurre en una multa de tránsito, que la Secretaría de Tránsito tiene su unidad de cobro coactivo, la misma Secretaría de Tránsito lo embarga y se paga, ¿cierto? Colpensiones como es entidad pública lo podría hacer, pero ellos no lo han hecho, entonces lo que hacen es simplemente demandar ante la justicia laboral el pago de esas obligaciones. Lo mismo por la vía ejecutiva, lo mismo por venir, protección. Esas sí son entidades privadas, ellas no podrían instaurar unidades de cobro coactivo, sí de persuasivo, o sea, pague, no paga, listo, lo demando ante un juez laboral. No sé quién me hizo la pregunta, Ruby. Ruby fue la que sí, me hizo. profe, ¿Quedó es claro? que sí, pero es que están llegando, pues reiterativamente llegan a las empresas esos Requerimientos persuasivos, esos persuasivos, requerimientos. persuasivos. Si no Por pagan, ejemplo, tengo una que le llegó, le tiene, Colpensiones le está pidiendo las autoliquidaciones desde el 94. claro, si no pagan, Colpensiones puede demandar y ya será la liquidación que haga con Colpensiones presta mérito ejecutivo. Ya contra esa demanda ejecutiva procederá las excepciones de ley, pago parcial, pago total, inexistencia de la obligación, indebida liquidación de la obligación, ya pues se podrán defender en el proceso ejecutivo. Si el deudor formula excepciones, ya eso se vuelve un proceso declarativo. ¿Cierto? Ya se termina volviendo un proceso declarativo porque ya se va a abrir una etapa probatoria donde se van a discutir esas excepciones, ¿cierto? Bueno, pero en la etapa probatoria, doctor, las autoliquidaciones en su momento se le enviaron a estas entidades. Entonces uno no podría pedirle a ellos mismos que le devuelvan la prueba, porque hay muchas empresas que no conservan esos archivos. Pero es adecuado Aunque, es primero adecuado hacer el derecho de petición, porque según la legislación vigente usted no puede pedirle al juez que oficie a Colpensiones o a cualquier entidad para que aporte pruebas si usted previamente no ha agotado el derecho de petición. Es primero agotar el derecho de petición a Colpensiones de una vez para que aporte las evidencias de esas autoliquidaciones. Y ya si usted agotó el derecho de petición y la entidad no le respondió, puede hacer tutela, ¿cierto? Puede hacer muchas cosas para que le entreguen podría hacer una tutela. O ya en el juicio, si estamos en el juicio, pedirle al juez que oficia Colpensiones para que aporte sus documentos, pero demostrando oh, haber agotado el derecho de petición. bien, Listo. gracias. Bueno, seguimos con otros asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria competencia laboral. Conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por prestación de servicios por prestación de servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive. Ojo con lo que voy a decir. Miren, por ejemplo, aquí que hay tantas contadoras que prestan servicios a diferentes empresas y que tienen sus contratos de prestación de servicios. Si en algún momento una de esas empresas no le pagara los honorarios, o un abogado, por ejemplo, con un cliente, el cliente no le pagara los honorarios, y estamos hablando de un auténtico y real contrato de prestación de servicios,
Esos honorarios no se cobran por la vía civil, a pesar de que se trate de un contrato de prestación de servicios, es decir, un contrato no laboral. Todos sabemos que un contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, ¿cierto? A pesar de que se trate de un contrato civil, como lo es en efecto el contrato de prestación de servicios, el cobro de los honorarios que le queden debiendo a un prestador de servicios se va por la vía ordinaria laboral. La demanda se radica por la vía ordinaria laboral. En el mismo contexto que Jorge Andrés nos hace la pregunta, ¿se puede de una vez tirar el ejecutivo? Sí, si el contrato consta por escrito, es claro en las fechas de pago y en este momento no se ha pagado los honorarios, se puede de una vez tirar el ejecutivo, Jorge. Se podría, porque a mi juicio, si el contrato está bien elaborado, no da lugar a dudas en las fechas de pago, en los lugares de pago donde se deben pagar las obligaciones, etcétera, etcétera, se puede iniciar de una vez el proceso ejecutivo laboral. Jorge, ¿estás en clase o te fuiste? Acá estoy, profe. Eso, entonces ahí, por ejemplo, un contrato que me incumplen a mí como prestador de servicios, como persona natural, yo lo puedo demandar por la vía ejecutiva, ¿cierto? Como persona natural, prestador yo de servicios, ¿cierto? Eh, para que lo tengan, pues, como claro. Porque un contrato puede constituir un título ejecutivo, pero desde que esté, pues, digamos, determinado todos los aspectos de las obligaciones, fecha de pago, lugar de pago, partes, y individualización de las partes, ¿cierto? Bien, sigamos entonces. Permítame. Profe, eso tiene razón en que cuando a uno le pagan honorarios por algún contrato de prestación de servicios, pues uno debe hacer la liquidación pues, de los temas de seguridad social. Sí, uno como trabajador independiente paga la seguridad social, ¿cierto? Pero, digamos, una cosa no tiene relación con la otra. Vos puedes haber pagado la seguridad social y no te pagaron los honorarios de ese mes, ¿cierto? Sí. Te exigieron el pago de la seguridad social, lo presentaste y no te pagaron los honorarios, entonces los demando por la vía ejecutiva, si yo tengo un buen contrato de prestación de servicios bien elaborado. Si el contrato fue verbal y no tiene firmas y eso está pues al aire, ahí sí me va a tocar ir por la vía declarativa. Primero que se declare que hubo un contrato y luego, en consecuencia, ya iniciar el ejecutivo para el pago de los mismos. Bueno, entonces, ojo, yo no estoy diciendo otra cosa que también puede suceder, y es que un contrato de prestación de servicios se demande como un auténtico contrato realidad laboral, que eso también es otro fenómeno que se puede presentar. Por ejemplo, a esta muchacha que tengo audiencia, estoy esperando que me fijen audiencia para continuar el proceso, Carolina Arroyave Villa, yo estoy demandando a Colfondos, ya les muestro la demanda, porque ella trabajó como 4 años para Colfondos S.A. con un contrato de prestación de servicios. A ella le pagaron cumplidamente todos los honorarios, pero lo que estamos demandando acá es que existió un contrato realidad, es decir, que ella tenía subordinación, remuneración, prestación personal del servicio. Entonces, esa es otra demanda muy distinta, que también va por la vía laboral, pero se encuadraría dentro de esta, no dentro de esta causal 6, sino dentro de esta causal 1, y es que eso se trataría de un conflicto que se origina directa o indirectamente en el contrato de trabajo, porque estamos alegando que hubo un contrato realidad, y le estamos pidiendo al juez que declare el contrato realidad. Son dos escenarios. Uno es que yo reconozca verdaderamente que tuve un auténtico contrato de prestación de servicios y no me pagaron los honorarios, caso en el cual puedo demandar hasta ejecutivamente si tengo el contrato de prestación de servicios por escrito, bien, pues, bien determinadas las obligaciones y todo. Y otra es que yo alegue que que mi contrato de prestación de servicios no era tal, sino que era un contrato realidad, pero también se va por la ordinaria laboral. Solo que se encuadra dentro de otra causal. Listo. Seguimos. Ya terminamos, ¿cierto? O esto va hasta las 12. Espérenme. Miro el horario, que no vamos a... A las 12, profe. Hasta las 12, listo. Perfecto. Entonces seguimos. La ejecución de multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices. A ver, resulta que las empresas tienen que, yo estoy en procesal, no me voy a ir a la parte sustancial, lo voy a explicar por encima.
Las empresas tienen que tener un número de aprendices según la ley 789 de 2002 por cada cierto número de empleados. La ley 789 de 2002 dice que si la empresa tiene 14 empleados, tiene que tener un aprendiz SENA. Si la empresa tiene 20 empleados, tiene que tener un aprendiz SENA. Y de ahí en adelante, de 20 en 20, tendrá que tener un aprendiz SENA. Por ejemplo, si la empresa tiene 40 empleados, tendrá que tener 2 aprendices SENA. Si la empresa tiene 60 empleados, tiene que tener 3 aprendices SENA. Entonces, si el empleador no cumple con esa cuota de aprendices o no paga una monetización por no tener los aprendices, porque el empleador también puede decir, mire, yo no quiero tener el aprendiz, yo le pago lo que me costaría ese aprendiz, ¿verdad? Le pago, señor Sena, lo que costaría ese aprendiz, porque al aprendiz hay que pagarle el 100% del salario mínimo en la fase práctica pues de la práctica, el 100%. Y hay que pagarle salud y hay que pagarle riesgos laborales. Entonces eso le cuesta a la empresa. Entonces la empresa puede decir, no, yo no quiero tener el aprendiz, sino que yo le pago una cuota por no tener ese aprendiz al SENA. Eso se llama monetización de la cuota de aprendices. O también puede optar por tener el aprendiz, por tener el aprendiz. Pero si la empresa incumple con esa cuota de aprendices, recuerden, de 0 a 14 empleados, pues cuando la empresa tiene 14 empleados, llega a 14 empleados, tiene que tener un aprendiz. Si la empresa tiene de 14 a 20, tiene que tener un aprendiz. Si la empresa tiene de ahí en adelante, de 20 en 20, tiene que tener un aprendiz por cada 20. Si la empresa cumple con esas cuotas de aprendices, el SENA lo puede multar. Y el SENA si el SENA quiere, puede demandar ante la justicia laboral el pago de esas multas. O también lo puede hacer el propio SENA a través de jurisdicción coactiva, porque el SENA es una entidad pública. El SENA, como entidad pública, puede disponer de su propia jurisdicción coactiva para embargar, liquidar lo que se le debe, embargar al empleador y rematar. Esa es otra situación, aunque puede demandar ante un juez laboral, el SENA. No sé si entendieron eso. Esas son las cuotas de aprendices que están en la ley 789 de 2002. Más o menos entendió a grosso modo ese punto. Sí, Sí, profe, eso aplica para todas las Profe, empresas. Pues las empresas que tengan de 14 empleados en adelante, de 14 empleados en adelante. Bueno, ¿quién iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces entiendo que quedó claro. profe, permiso, Dígame. ¿me puede explicar más lo del SENA, que ellos pueden Sí, directamente como las demandar entidades eso? públicas Sí, en gracias. Colombia tienen algo que se llama, o están revestidas de algo que se llama jurisdicción coactiva. ¿Qué significa eso? Eso mismo se le aplica a la DIAN, pues sería el caso de la DIAN. Mire que la DIAN lo puede hacer. La DIAN, cuando alguien le debe impuestos, ella misma primero le manda el auto que libra mandamiento de pago. Y si no paga, la misma DIAN lo embarga, lo remata y se cobra la obligación sin tener que acudir ante un juez. Sin tener que acudir ante un juez. Ya después de, usted obviamente contra todos esos actos administrativos de la DIAN tiene recursos judiciales, ¿cierto? Eh, Puede demandar eso ante la jurisdicción contencioso administrativa para que se declare la nulidad de esos actos administrativos. Eso también lo pasa aquí, pues, ¿cierto? Lo que quiero decir es que eso no obsta para indicar que las entidades públicas pueden alentar sus propios procesos de cobro ejecutivo sin tener que acudir a la justicia. Obvio que sus actos administrativos están sujetos a control de la jurisdicción contencioso administrativa. No sé, Ruth, si me entendiste eso. Sí, profe, o sea que en ese caso el SENA, la DIAN están revestidos como de autoridad, Y una ¿cierto? jurisdicción se llama De esa jurisdicción jurisdicción. coactiva. Gracias. Bueno, otra cosa de la que conocen digamos, otra cosa de la que conoce la jurisdicción laboral, el recurso de anulación de laudos arbitrales. Cuando ustedes vieron derecho laboral colectivo, yo les expliqué que la etapa del conflicto colectivo del trabajo iba así. El sindicato presenta un pliego de peticiones. Rápidamente, ¿cierto? El sindicato presenta un pliego de peticiones,
Eso desata una etapa que se llama arreglo directo. Vemos acá. Que dura 20 días, prorrogables por otros 20 días, donde las partes negocian ese pliego de peticiones. Luego de ahí, determinada esa etapa, si no hay un acuerdo, el sindicato tiene dos opciones: la huelga, salvo pues que esté prohibida porque se trata de servicios públicos esenciales, o acudir a un tribunal de arbitramiento. Y si acuden a un tribunal de arbitramiento, recuerden que el pliego se falla, los aspectos del pliego que se traten de peticiones legales se fallan en derecho. Y los aspectos del pliego que se traten de peticiones extralegales se fallan en equidad. Entonces, por ejemplo, que están pidiendo una prima adicional por no accidentalidad, que están pidiendo una prima adicional por rendimiento o por utilidades de la empresa, que están pidiendo una prima por trabajo en zonas de calor, por trabajo en zonas de invierno, una prima por paternidad. Todo eso se falla en equidad del tribunal, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Recuerden que el tribunal de arbitramiento pues, determina si la empresa sí tiene la capacidad y si la pretensión no es exagerada, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, caso concreto, que si la empresa tiene utilidades, eh, si la empresa no da pérdidas en el ejercicio fiscal anual, cada trabajador tenga derecho a una prima por utilidad del 15% de un salario mínimo, no sé, o del 50% de un salario mínimo, o del 100% de un salario mínimo. Eso podría ser una prima extralegal, eso lo falla el tribunal en equidad. Determina si la empresa sí tiene buena capacidad financiera para asumir esas prestaciones legales y falla. Ese fallo del tribunal se hace mediante un laudo arbitral. Y a ese laudo arbitral le cabe un recurso que se llama recurso de anulación, ¿cierto? Ese recurso de anulación procede cuando el laudo sea contrario a la ley, afecte derechos o facultades de las partes establecidos en la ley, se extralimite para el objeto que fue convocado. Los trabajadores estaban pidiendo una prima extralegal por rendimiento y el tribunal les concedió una prima por trabajo en zonas de calor, cosa que no estaba en el pliego de peticiones. Hay una extralimitación. O sea, manifiesta y abiertamente inequitativo, ¿cierto? Esas son como las causales por las que procede. Ese recurso de anulación del laudo de él conoce la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Conoce ese recurso de anulación, ya les muestro. Es la que resuelve ese recurso de anulación y determina si el laudo sí fue justo y equitativo en lo que son las prestaciones extralegales que pidió el sindicato, si fue pues equitativo o inequitativo, bueno, y decide los otros puntos del recurso. Para interponer ese recurso de anulación, hay que atender a lo dispuesto, vamos. Entonces les decía yo que el recurso de anulación hay 3 días para interponerlo, como vemos acá en esta parte que yo lo señalo. 3 días hábiles posteriores a que le notifiquen el laudo. Antes se llamaba recurso de homologación, pero la legislación vigente le cambió el nombre y hoy se llama recurso de anulación, como yo se los enseñé en Derecho Laboral Colectivo, ¿cierto? Entonces, dice que se interpone ante el tribunal, pero más adelante hubo otra reforma y ya les muestro que de él conoce la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se trate de laudos arbitrales,
que resuelvan conflictos económicos, en los que hayan discusiones económicas, que es todos los laudos arbitrales. Todos los laudos arbitrales resuelven conflictos económicos. Es muy difícil que un conflicto no se trate de un conflicto laboral colectivo, no se trate de algo económico. Entonces, ¿dónde se dice que se le cambió el nombre de homologación a anulación? Ya les muestro. En el último artículo, los últimos artículos del código, la ley 712 de 2001, en el artículo 52, dice lo siguiente. La ley 712 de 2001, en el artículo 52, dice lo siguiente. Terminología. En el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las expresiones juicio, juez del trabajo, inspección ocular, recurso de homologación, y de hecho se entenderán sustituidas por proceso, juez laboral del circuito, inspección judicial y recurso de anulación. ¿Cierto? Entonces, recurso de homologación hoy se entiende como anulación. ¿Dónde está consagrado el término para interponerlo? Ya lo habíamos dicho anteriormente, artículo 141, 3 días. ¿Dónde dice que es la Corte Suprema la que conoce de él? En el artículo 15 del Código Procesal del Trabajo. Numeral segundo dice que la Corte conoce, la Sala de Casación Laboral, conoce del recurso de anulación de laudos arbitrales proferidos por tribunales de arbitramiento que resuelvan conflictos de carácter económico. Todos los conflictos son de carácter económico en la actualidad, entonces es muy difícil que no vaya a la Corte Suprema. Cuando el conflicto no sea de carácter económico, se va al tribunal, el recurso de anulación, lo aclaro. Pero todos los conflictos de los pliegos de peticiones traen pretensiones económicas, entonces por la mayoría de los casos llegan el recurso de anulación a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es otra cosa de la que conoce la jurisdicción. ¿La Corte puede anular el laudo? Sí, la Corte lo puede anular por todas estas razones. Por ejemplo, supóngase que los trabajadores pidieron una prima por fidelidad que cada trabajador cumpla 5 años. Es decir, que si un trabajador cumple 5 años, la empresa les pague una prima por fidelización de un salario mínimo, por ejemplo. Y es una empresa con buenas utilidades, sus estados financieros son buenos. Y el tribunal no les dio nada. Ni siquiera los trabajadores pedían un mes de salario cada 5 años por prima de fidelidad, pero ni siquiera les dieron la mitad de un salario, ni un 30%, nada. O sea, el tribunal dijo, no lo vemos justo y equitativo. Eso evidentemente es manifiesta y abiertamente inequitativo, porque es una empresa con buenos estados financieros, buen flujo de caja. Entonces, la Corte puede llegar y decir, se anula ese laudo y se le concede, pues en esa parte, por ser manifiestamente inequitativo, y se concede al sindicato esa pretensión de que cada 5 años, por fidelidad, por antigüedad, se les pague una prima extralegal de un salario mínimo, o podrá decir la Corte de medio salario mínimo, de lo que sea, al resolver el recurso de anulación. Entonces, ese es otro asunto del que conoce la jurisdicción ordinaria, competencia laboral. ¿Queda claro ese otro punto? ¿Cierto? Para que quede claro que eso es otra de los objetos de que conoce la jurisdicción ordinaria, competencia laboral. Bueno, seguimos. Lo dejamos hasta ahí el 9 y el 10. Nos faltan solamente esos dos y ya terminamos la competencia en razón de la materia o de la naturaleza de las cosas. Nos faltan dos. Ah, no, sí, nos faltan dos, el 9 y el 10. Si quieres rápidamente, terminémoslo que nos faltan dos. Eso lo podemos terminar en 5 minutos. Recurso de revisión. No, mentiras, el recurso de revisión sí me demoro en explicar, porque tengo que explicarles que este recurso procede cuando se cometan delitos. Entonces, dejémoslo por hoy hasta ahí, descansemos. Yo ya subo esta clase a YouTube y dentro de 8 días nos vemos para acabar la causal 9 y la causal 10 de competencia. Repasen por favor este artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que nos dice de qué asuntos conoce la jurisdicción ordinaria competencia laboral. Dejemos por hoy hasta ahí, para no dejar el tema incompleto. ¿Tienen Gracias, profe. dudas, Muchas preguntas, gracias. inquietudes?
Profe, gracias. Gracias. Estaba a mandar ese archivito que estaba haciendo. Sí, ya lo voy a mandar. Gracias. Y ya también subo la Bueno, muchas creación. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.